Capítulo 6. Esa, la de ese casillero, le dijo Alejandro Ferreira al empleado que entregaba los documentos a la salida de la cárcel de encausados de Córdoba, y le señaló ansioso el casillero que decía ABC. Mientras el tipo buscaba su cédula, Alejandro se dio cuenta de que era un ex compañero suyo de la facultad y que seguramente sabía que su apellido no empezaba con ninguna de esas letras, pero su documento era falso y estaba a nombre de Carlos Córdoba. Había ido a meterse en la boca del lobo porque su amigo irresponsable, el gringo Mena, había caído preso unas semanas antes en un allanamiento. Se había defendido a tiros, pero lo habían agarrado igual. Alejandro había ido a discutir con él, llevarle algunos materiales y de paso ver si se les ocurría alguna posibilidad de fuga, pero la cárcel era una fortaleza. Alejandro sabía que entre él y la calle había una reja llena de guardias y pensó que lo habían agarrado y que había tenido mucha mala suerte. Por última vez, echó una ojeada a su alrededor a ver si se le ocurría alguna forma de escaparse. No había. El empleado miró la cédula, miró a Alejandro, miró al suelo y sin levantar los ojos le devolvió su documento falso. Cuando estuvo en la calle, le agarró un terrible dolor de estómago. Aunque no había pasado la clandestinidad, andaba con papeles falsos porque lo tenían identificado. Poco antes su padre le había dicho que un alto jefe policial le había mandado decir a través de un pariente que se entregara, que lo iban a blanquear. Él le había dicho a su padre que si volvían a preguntar podía decirle simplemente que se fueran a la reputa madre que los parió. Ese mediodía el petizo Ferreira llegó al bar donde lo esperaba Pepe Polti, que ya se había tomado 2 pomelos Bills y fumaba sin parar. ¿Y? ¿Le diste los documentos al gringo? Alejandro le había llevado documentos internos del PRT y Mena le había dado unos papeles manuscritos que sacó del bolsillo. Me dio una carta de saludo para todos los compañeros, después la pasamos en limpio. Después me dijo que va a hacer la denuncia de torturas con los abogados. Che, ¿y cómo está de ánimo? El gringo está bárbaro. Lo va a ver una de las prostitutas que él atendía en el hospital Rawson cuando cursaba a infecciosas. La mina le lleva la hortensia y hasta le regaló un wincofón. La mina vive con un comisario retirado y el tipo la manda a hacer la calle. Cuando se enteró que iba a verlo al gringo, la recagó a palos. La mina vuelve y él la mima, le da consejos, viste cómo es el gringo de moralista. Polti se acordó de cuando estudiaban medicina juntos. Che, Ale, así que vas a dar el final de rayos. Yo ni puedo ver un libro de medicina. La última materia la di el año pasado, fue microbiología. Robbie me dijo que siga la carrera sin abandonar la actividad, así que me quedo dormido leyendo, pero por lo menos voy a rendir rayos, que me quedó colgada. La verdad que el ritmo es tremendo, hermano, no sé cómo haces para estudiar, justo encima ahora, con lo del camión blindado. En los primeros 3 años Alejandro había cursado 3/4 partes de la carrera, pero este último no había estudiado casi nada. Algunas veces Alejandro le hacía de chofer a Santucho en un Renault Dauphine, que él les prestaba un simpatizante y el jefe aprovechaba para aconsejarlo. Si sos metódico, podés hacer también la carrera. Pero él se preguntaba cómo haría para estar en el Comité Militar Regional y cursar un año más de facultad. Pasaron unos días. Alejandro se despertaba de noche pensando que su compañero de facultad podía haber dado el dato de que fue a verlo a Mena y sabía que pronto la policía iba a seguir todas las pistas. Supo que el tipo estaba haciendo un curso de verano, averiguó los horarios y fue a encararlo. Mirá, yo soy del MAP, de la facultad, el compañero que fui a ver estudió medicina. Sí, ya sé quién sos, sé quién es Mena. Yo trabajo de administrativo en el penal porque un tío mío es jubilado de la cárcel. Con eso me gano la vida. Quédate tranquilo que nadie se enteró de nada, pero tené más cuidado, si te llega a agarrar otro, te quedás adentro. Alejandro tenía un problema menos. Unos días después, el Comité Militar de Córdoba encaró una acción más audaz que las habituales, porque se basaba en el poder de fuego y no en la sorpresa. Una mañana, en Yoxina, cerca de Córdoba, 3 comandos integrados por una docena de militantes pararon con clavos Miguelito a un camión blindado. El camión estaba cerrado,
6 militantes lo rodearon, tiraron varios tiros de intimidación contra la carrocería y los custodios tuvieron que salir y entregar el dinero que llevaban, 121 millones de pesos. El despliegue militar seguía creciendo. Febrero de 1971. La organización Montoneros ya había definido poco antes en un reportaje su estrategia de guerra popular. La guerra popular debe ser total, nacional y prolongada. Le digo total porque presupone la destrucción del Estado capitalista y de su ejército, como previos a la toma del poder por el pueblo. Hablamos de nacional porque su sentido es el de la emancipación del dominio extranjero, a la par que la reivindicación del pueblo argentino. Y por último, lo calificamos de prolongada porque hay que formar el ejército popular, lo que implica tiempo para desarrollarlo y además, debido a las características del ejército enemigo, al cual no es posible derrotar en un combate y sí, en cambio, desgastarlo en la lucha a través del tiempo. Y en esos días la organización le mandó una carta a Juan Domingo Perón para, entre otras cosas, explicarle las serias y coherentes razones que nos movieron a detener, juzgar y ejecutar a Pedro Eugenio Aramburu. Decían que estaban preocupados por algunas versiones que hemos recogido según las cuales nosotros con este hecho estropeamos sus planes políticos inmediatos. También aclaraban que no habían tenido nada que ver con la muerte del sindicalista José Alonso, pero lo cierto es que el pueblo nos adjudicó la autoría del hecho jubilosamente. El pueblo peronista vio entonces en nosotros a los ejecutores de aquellos de que si los dirigentes no se ponen a la cabeza, adelante con la cabeza de los dirigentes. Si bien nosotros creemos que nuestra tarea fundamental no consiste en cortarle la cabeza a los burócratas traidores, porque la dinámica que nosotros mismos imponemos a la guerra los obligará a sumarse o a quedar marginados de la historia, sabemos también que es tarea nuestra en la medida en que ellos mismos lo hagan necesario. Es por eso que ante el hecho consumado y vista la satisfacción popular respecto de él, consideramos necesario convalidar con el silencio, aceptando de este modo la autoría que el pueblo nos atribuía. Como dice usted, general, medimos el acierto o desacierto de una conducción por los resultados que produce, y aquí los resultados son claros. Fábrica que llegamos para tomar contacto con los compañeros, fábricas en la que se nos pide más cabezas de traidores. No pensamos cortar cabezas porque sí, pero hoy el que piensa transfugiar lo piensa dos veces y el pueblo confía en nosotros más que en ellos. Después de otras consideraciones sobre el papel del ejército y la posibilidad de una salida electoral, los montoneros dicen que ven como tácticamente acertado el último pacto firmado por el justicialismo llamado precisamente la hora del pueblo, porque no solo le quita al enemigo el caudal de votos peronistas, sino también los votos radicales. Ahora bien, para llevar adelante este paso táctico, el compañero Paladino plantea como opciones estratégicamente equivalentes el camino electoral y el camino revolucionario por la vía armada. Esto, como hemos visto, es incorrecto. Lo que en realidad parece suceder es que se utiliza la opción revolucionaria armada, es decir, nosotros, como factor de presión para reforzar el golpe táctico, o sea, las elecciones. Esto puede que sea tácticamente útil, aunque abrigamos algunas dudas. Sobre lo que no abrigamos dudas es sobre la necesidad de mantenernos como opción estratégica y por lo tanto la absoluta imposibilidad de subordinar nuestro accionar, o una opción táctica. En síntesis, no interferiremos el ala política del movimiento. En tanto, la hora del pueblo es una maniobra útil, por lo tanto tácticamente acertada, pero nos mantendremos en la actividad señalando la vía armada como único método estratégicamente correcto para tomar el poder, y creemos que sería conveniente, en consecuencia, que los distintos frentes del movimiento no interfieran con la presentación de la vía armada como una opción estratégica. Bien, hemos visto la eficacia de nuestro método de lucha para golpear al régimen con la ejecución de Aramburu, el descreimiento popular sobre el sindicalismo como herramienta capaz de conducir un proceso revolucionario, la imposibilidad de que el ejército pueda generar un proceso de liberación nacional y la insuficiencia del camino electoral para tomar el poder. El método a seguir es la guerra de guerrillas urbana y rural,
Esto no es un capricho, es una necesidad. A carencia de potencia recurrimos a la movilidad. En fin, no es nada nuevo, pero no por ello deja de ser eficaz. Lo cierto es que no somos un tiro al aire, no somos ni tantos ni tan pocos, pero no estamos para hacer mucho ruido y ofrecer pocas nueces. La concepción es clara y la decisión total, como lo prueban nuestros compañeros muertos en combate y los muertos en la trinchera de enfrente. Es para nosotros de fundamental importancia conocer sus opiniones sobre estas consideraciones. General, sus muchachos peronistas saben que esta es la hora del pueblo argentino. Sabemos que sobre nosotros, su juventud peronista, recae el peso de la responsabilidad y que no tenemos derecho a recostarnos en nadie. No lo defraudaremos. Perón contestó muy rápido, el 20 de febrero, en una carta dirigida a mis queridos compañeros, que empezaba tranquilizándolos. Estoy totalmente de acuerdo y encomio todo lo actuado. Nada puede ser más falso que la afirmación de que con ello ustedes estropearon mis planes tácticos, porque nada puede haber en la conducción peronista que pudiera ser interferido por una acción deseada por todos los peronistas. Más adelante les hablaba de la conformación del movimiento. Sobre la opción electoral yo tampoco creo, hemos visto ya demasiado para creer en semejante patraña, por eso comparto totalmente sus afirmaciones anotadas en la comunicación que comento. Sin embargo, en la lucha integral en que debemos empeñarnos, no se puede despreciar la oportunidad de forzar también este sector a fin de hostigar permanentemente desde las organizaciones de superficie que, frente a la opinión pública, tienen también su importancia y concurren también a la lucha en actividades nada despreciables, especialmente en la situación que vive la República. Esta lucha también concurre a la guerra revolucionaria para que cada uno pelee en la forma que es capaz de hacerlo. Por eso nuestro movimiento tiene una estructura orgánica que corresponde de una manera general a esas necesidades. Una organización de superficie que a través del Partido Peronista masculino y femenino, como de la rama sindical, realiza la lucha también en superficie, mediante las acciones que es posible realizar. En ello es preciso realizar un plan de provocación, otro de intimidación y finalmente otro de sabotaje. En estos planes intervienen todos los elementos de las organizaciones de superficie, como los grupos activistas empeñados en la guerra revolucionaria. Como les explicará el compañero que lleva la carta, mientras las organizaciones de superficie obedecen a una conducción centralizada, con las necesarias autonomías, en las delegaciones provinciales, las organizaciones que se encargan de la guerra revolucionaria tienen absoluta independencia en su conducción y coordinan más que nada por sus objetivos. Totalmente de acuerdo en cuanto afirman sobre la guerra revolucionaria. Es el concepto cabal de tal actividad beligerante, organizarse para ello y lanzar operaciones para pegar cuando duele y donde duele es la regla. Donde la fuerza represiva esté, nada. Donde no esté esa fuerza, todo. Pegar y desaparecer es la regla por la que se busca no una decisión, sino un desgaste progresivo de la fuerza enemiga. En este caso, la descomposición de las fuerzas de que pueda disponer la dictadura por todos los medios, a veces por la intimidación, que es arma poderosa en nuestro caso, otras por la infiltración y el trabajo de captación, otras por la actuación directa según los casos, pero por sobre todas las cosas han de comprender los que realizan la guerra revolucionaria, que en esa guerra todo es lícito si la finalidad es conveniente. Finalmente, compañeros, les ruego que hagan llegar a los compañeros mis más afectuosos saludos y acepten mis mejores deseos. También les ruego me hagan presente y transmitan mis saludos a todos los compañeros que están presos o perseguidos por la dictadura y les lleven la persuasión que tal situación no ha de durar mucho. Un gran abrazo, Juan Perón. A principios de 1971, Susana Sanz se sentía insatisfecha. Su trabajo como abogada laboralista en San Rafael andaba bien y cada vez se hacía más conocida entre sus paisanos y más ducha en los mecanismos judiciales y sindicales. Había participado en varias huelgas, en elecciones internas en los gremios, había litigado en los tribunales cientos de casos con bastante éxito, pero a esta altura ya necesitaba inscribir su actividad en un marco más global, más político.
Por un lado, le preocupaba que sus esfuerzos quedaran limitados al terreno de la reivindicación inmediata. Por otro, tenía la sensación de que se iba secando, daba y daba, pero no era alimentada a su vez por una organización o por un movimiento. Estaba cada vez más cerca del peronismo. Su práctica con sindicalistas peronistas la había llevado a suponer que ahí estaba la representación de la mayoría del pueblo, aunque seguía sin aceptar muchos de sus puntos más confusos. Un movimiento demasiado amplio, con sectores muy contradictorios, con personajes francamente derechistas, con grandes indefiniciones programáticas, pero pensaba en la posibilidad de conectarse con algún grupo que trabajara con las organizaciones armadas peronistas que recién estaban apareciendo. El problema era que en San Rafael no resultaba fácil y en Mendoza por el momento tampoco. Hacia mediados de abril, Guillermo le dijo que tenía una cita con unos compañeros y que quizá le interesara verlos. ¿Unos compañeros de qué se trata? Guillermo era un abogado de San Rafael, joven y muy buen mozo, con quien Susana había empezado a compartir su trabajo. Guillermo asesoraba a los sindicalistas y juntos, Susana y Guillermo estaban empezando a conversar con los vecinos del barrio Usina para tratar de abrir una unidad básica. Era una zona de casillas y casas precarias con mucha marginalidad, delincuencia juvenil, prostitución. La policía entraba a menudo y había mucha bronca. Un par de noches por semana Guillermo o Susana iban a alguna de sus casas, charlaban con ellos, les proponían otras salidas, les hablaban de sus derechos, de sus posibilidades de hacer otras cosas, de las razones por las que estaban en esa situación. Cuando alguno caía preso lo iban a buscar a las comisarías y por supuesto les hablaban de política, en términos simples que ellos escuchaban con atención. Era la primera vez que alguien de afuera, del centro, les hacía caso. En unos meses, los coches que iban a buscar putas no pudieron entrar más al barrio, los vecinos y vecinas los corrían a pedradas. Muchos muchachos se pusieron a buscar trabajo, de poseros, choferes, albañiles. Susana se ilusionaba porque veía que los muchachos estaban recuperando cierta idea de su propia dignidad y empezaban a pensar que tenían un futuro posible. Susana, a esa altura tenía tan poco tiempo que muchas veces, para ver un poco más a sus hijas, se las llevaba al barrio o a las visitas que tuviera que hacer, y las nenas se divertían como locas. Guillermo había estudiado en Córdoba, donde conoció a una centroamericana bellísima, casada con un argentino, Alberto Molina, el Chacho. El Chacho era un santafesino, uno de los pocos montoneros que quedaban entonces en Córdoba. A través de él, Guillermo se había contactado con algunos montoneros y ahora que esa organización estaba tratando de asentarse en Mendoza, les había sugerido que se encontraran con Susana. Sí, claro, me interesa. ¿Cómo hacemos? Susana tenía que pararse en una esquina de Mendoza y ellos iban a pasar a buscarla en una camioneta. Susana esperó unos 10 minutos, fumando un cigarrillo tras otro. Cuando por fin apareció un tipo en una camioneta, lo miró muy fijo, el tipo la miró y siguió de largo, pero había ido a dar una vuelta a manzana. Un par de minutos después volvió a aparecer, paró la camioneta y sacó la cabeza por la ventanilla. Bueno, ¿cuánto me vas a cobrar? Susana se quedó absolutamente descolocada y le soltó el primer insulto que se le ocurrió. El tipo se fue puteando y poco después apareció la camioneta con los militantes montoneros. 10 minutos más tarde estaban conversando en una casa. Mirá, acá vamos a ser sinceros. La verdad que la organización está atravesando un momento muy difícil, desde la caída de los compañeros en Córdoba y en William Morris, que andamos jodidos. Quedamos muy pocos y la infraestructura no alcanza, pero estamos convencidos de que vamos a salir adelante, porque nuestras propuestas tienen mucho eco entre la gente. Los montoneros eran el Chacho Molina y su hermano, que habían sido destinados a Mendoza, entre otras razones, porque ahí eran menos conocidos que en Córdoba, donde estaban muy buscados. Acababan de llegar a Mendoza y estaban medio perdidos y sin apoyos. Para empezar a armarse habían asaltado un par de estaciones de servicio. Su casa era un páramo. Había 2 colchones en el suelo y un par de sillas de metal. Nosotros estamos por la guerra popular y prolongada, es decir, que creemos en la necesidad de construir una organización político-militar que pueda derrotar el ejército cipayo, pero sabemos que para eso hay que dar la batalla en cada frente. Por eso nos interesa mucho lo que vos estás haciendo con los sindicatos en San Rafael y quisiéramos conectar con ese trabajo. Esperen, antes que eso hay algunas cuestiones que me gustaría charlar, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿qué dicen sobre el rol de Perón?
Bueno, está claro que es un líder para la mayor parte del pueblo argentino y que es el único que tiene autoridad sobre el conjunto del movimiento. Entonces él responde un poco a las fuerzas con las que cuenta. En la medida en que el movimiento no tenga una herramienta revolucionaria eficaz, él también va a tener que estar a la defensiva, pero cuando le construyamos, eso va a llevarlo a él también a tomar posiciones cada vez más radicalizadas. La charla duró un rato largo. Susana no estaba entusiasmada con las definiciones de los Molina. Le parecían un poco ingenuas, casi superficiales, pero quería conectarse con alguna organización y esa era la que había. Ya no estaría aislada en su pueblo, inventándose todo. Y además los Molina le parecían dos tipos muy honestos, absolutamente entregados a su militancia. Lo impresionó la forma de sus principios, su compromiso. Se veía que estaban dispuestos a dar todo por la revolución, y eran montoneros, de los que habían matado a Aramburu y tomado la Calera. Quedaron en que se reunirían una vez cada 2 semanas en Mendoza o en San Rafael, según pudieran, para discutir política y para ir organizando los laburos con los sindicalistas y en los barrios. Además, Susana podría colaborar en cuestiones de infraestructura. Por lo pronto les iba a hacer un contacto con unos chilenos dinamiteros que les conseguirían una buena partida de detonadores. Ahora sí, Susana tenía la sensación de formar parte de un movimiento que iba mucho más allá de los límites de su pueblo en medio del desierto. Anda a verlo vos. Es un buen hombre. ¿Te parece? Sí, sí, te conoce perfectamente. Además no tiene nada de raro que pidas trabajo para tu esposa, Daniel. Anda vos. Daniel Egea prefería que su tío José le hiciera el puente con el gerente de relaciones laborales para que Telma entrara en Swift, pero al final fue a verlo y el hombre le dijo que le mandara a su mujer. Como ya no tenía que darle la teta a Victoria, Telma podía cumplir otro de sus propósitos. Quería trabajar en la producción. Estaba dispuesta a dejar de dar clases de psicología y convertirse en obrera. Al fin y al cabo eran los obreros quienes construirían un mundo nuevo. Edad, 26. Hijos, una nena de 5 meses. Estudios, universitarios. Área donde quiere entrar, Picada. El calor de diciembre no se sentía. Para que la carne no se pudriera, las 2 áreas donde se hacía picada estaban refrigeradas a 0 grados. En cada turno había más de 200 mujeres. Los únicos hombres eran los capataces y los manteros. Los capataces controlaban el ritmo de las obreras, anotando cuántos baldes de carne hacían por jornada. Los manteros tiraban los mantos de carne sobre unos grandes mesones de mampostería, para que ellas los cortaran en pedacitos. El primer día, Telma miraba a las otras y pensaba que ella nunca iba a poder manejar el cuchillo con tanta habilidad y a cada rato afilarlo sobre la chaira para que cortara como una navaja de afeitar. Es práctica, tenés que tener paciencia, si no te cortás toda. Este corte chico es para conserva, otros días hacemos unos más grandes para frozen. Ramona era una santiagueña grandota que le recomendó que se pusiera medias ajustadas de nylon, porque le parecía una pena que a Telma, con las piernas tan blancas, le salieran varices. Mientras, mientras le hablaba, Ramona cortaba sin parar y ya había llenado 3 baldes contra uno de ella. Aunque trabajaban en frío, la jornada era de 8 horas y media, ni se les ocurría pelear la reducción por condiciones de trabajo como en embarque. Acá los delegados son siempre los manteros. Los compañeros prefieren no presentarse. Las compañeras prefieren no presentarse. Les da vergüenza, qué sé yo. La proporción era de 9 mujeres por cada hombre y el salario de ellas era más bajo. El argumento era que una mujer no podía cargar una media res, que para la mayoría de las secciones no producían ni como los aprendices. Al final de cada jornada, Telma estaba agotadísima y un poco descorazonada. Si eso era ser obrera, y si las mujeres obreras tenían tan poco nivel de conciencia, quizás tuvieran que buscar por otro lado. Se desahogó en la reunión de célula y el Cookie Carsoglio intentaba alentarla. Ojo, que cuando se largan a la lucha son bravas. Las mujeres no hacen agachadas y vas a ver que las que participan prefieren las posiciones más combativas, no tienen término medio.
Telma empezó a agarrar ritmo y arregló con Graciela, la chica que vivía en la casa del fondo, para que le tuviera a su hija mientras ella y Daniel estaban en el frigorífico. A las 6 menos cuarto le llevaba el Moisés con la nena 2 mamaderas y unos pañales por cualquier cosa. Día por medio se tenía que levantar un rato antes para preparar la vianda. Había arreglado con Ramona que llevaban la comida una vez cada una. Ese día, Elba, la morochita de ojos verdes, no estaba en la mesa con ellas. Cuando pararon para comer en voz baja, Ramona le explicó. Ese degenerado del capataz la sacó de la producción y la puso adelante. Elba tenía poco más de 20 y la piel morena. Usaba minifaldas y desde los 15 había sacado menciones en los concursos de la fiesta de inmigrante de Berizo. Como estaba recién casada con Leiva, uno de embarque, y se estaba haciendo la casita, ella trabajaba de ganarse el plus haciendo más producción. Ramona estaba indignada. El tipo la persigue, le dice que no hizo manto, todo para que acepte salir con él. Como la Elba no afloja, terminó mandándola adelante. Elba quedó sentada al lado de la entrada del edificio. Tenía que entregar toallitas de mano y sonreírle a los que iban a visitar clientes, gerentes, empleados de bromatología, gente de saco y corbata que merecía ver una linda morocha. Si quería volver a darle al cuchillo y ganar el plus, tenía que entregarse al gallo del gallinero, como les decían a los capataces de picada. Elba pasó unos días sentada haciendo nada, pero sin aflojar, y el capataz siguió presionando. Si no salís conmigo te hago suspender. No, por favor, piensa en sus hijas. Ella se fue al pasillo llorando. La vieron, y alguno se corrió hasta Embarque a avisarle a Leiva. Embarque y Picada estaban enfrente, separadas por un pasillo. El marido esperó hasta la media hora de descanso y fue a ver qué le pasaba a Elba, que prefirió salir del paso diciéndole que estaba triste porque había una compañera enferma. La historia del acoso llegó a oídos de Daniel, que era delegado en la sección de Leiva. Sí, Telma, pero yo como delegado no puedo ir a meterme en otra sección. Así que, antes de ir con el chisme a Leiva, fue a hablar con el mantero que era delegado en la sección de las mujeres. Mirá, acá pasa algo raro. Parece que el capataz le está apretando a esta chica Elba. Pará, qué líos de esos tengo todos los días. Daniel sabía que el mantero también tenía sus negocios. Al repartir los mantos elegía a los grandes para sus candidatas. Así ellas hacían más producción y ganaba más plata. Era el arma de seducción del mantero. Muchas de las que querían manto grande tenían que hacer el juego, bancarse el manoseo o la cita furtiva a la salida. Daniel pensó que había que resolverlo de entre casa. El capataz de picada cruzaba 3 o 4 veces por día a Embarque a controlar que mandaran las zorras cargadas con los cortes. Entonces juntó a 3 o 4 de la sección y les contó la historia. Miren, a Leiva no tenemos que contarle nada porque si se entera va a armar un quilombo bárbaro, solamente hay que darle un susto al hijo de puta ese. Yo les voy a avisar cuando venga. Volvieron a sus tareas y al rato, mientras Daniel tenía media res en la espalda, Leiva se le plantó al lado con un gesto que lo decía todo. ¿Cómo me vino a fallar así, gaucho? Uno de los de la partida era el yunta de Leiva, el que trabajaba al lado cuando entraban a estivar a la cámara fría y le había contado. Mirá, yo preferí que no te metas para evitar problemas. Si querés venir a apretarlo no tenés que decir ni una palabra, ¿de acuerdo? Cuando la zorra iba a entrar a la cámara a cargar cortes, Daniel, Leiva y otros 3 se metieron. El capataz entró con su casco blanco, su guardapolvo almidonado y la planilla en la mano, y notó que uno le cerraba la puerta sin siquiera mirarlo a la cara. Desde el costado otro le gritó, «Venga para acá». «¿Qué le pasa? ¿Usted quién es?» «Vení para acá porque te voy a buscar». El que habló fue Egea, pero la mirada del capataz se clavó en Leiva y entendió de qué se trataba. «Yo no hice nada. ¿A ustedes qué les pasa? De aquí en más a las compañeras ni las mirás, ¿entendiste? Porque si te vemos avivarte con una sola, cobrás. Y no te mees encima. Ahora anda a cambiarte los pantalones, ¿está claro?» Un par de meses después, Telma ya sabía afilar el cuchillo y era parte del grupo, cuando el capataz se le acercó una mañana. Cuando termine su horario se tiene que presentar en personal. Él le aclaró que nunca se había quejado de su trabajo y ella sospechó. Pensó en los argumentos, que no tenía mucha experiencia, que no llegaba al ritmo de producción. El empleado que la atendió tenía un escritorio muy chico. Después de saludarla, miró el papel que tenía enfrente, movió la cabeza de un lado a otro y se sacó los anteojos para hablarle. «Es un desperdicio».
Telma sabía que esa frase podía decir cualquier cosa y ya estaba escalada con la historia de Elba. No sé por qué se les pasó. Usted puede aportar mucho más. ¿De qué me habla? Usted es psicóloga, ¿no? Sí. ¿Y? Vea, en la oficina de tiempo estamos buscando empleadas con secundario. Es para llenar las fichas de las horas trabajadas por quincena para dárselas a los de liquidaciones. Es con horario administrativo. El empleado la miró con complicidad. Y por supuesto va a tener una remuneración acorde a su capacidad, señora. No era tan fácil ser obrero. Marzo de 1971. Años antes aparecían como los mascarones de proa de la movida Di Tella. Después emigraron y después volvieron. Primera Plana los entrevistó en esos días de verano. A medias entre el Hudson y el Plata, Dalila Pusovio, 25, y Carlos Skirru, 34, acaban de recibir un reconocimiento proveniente de USA. Sus diseños industriales para géneros fueron elegidos entre los 30 mejores del año, y no sería raro que en un país como el nuestro, donde se da olímpicamente la espalda a los creadores y la juventud, las señoras burguesas o finas comenzaran a usarlo porque estos americanos son geniales. Una siniestra paradoja. A pesar de ella, el binomio se resiste a emigrar del todo y a seguir las huellas de todo un fuerte grupo de creadores que el gobierno policial de Onganía espantó. Hay otros países, otras ciudades, los consideran su propiedad. Pese a la violencia, o gracias a ella, Occidente todavía tiene lugar para la sorpresa, el misterio y la alegría. Tres atributos esenciales del ser humano que los argentinos tratan de olvidar. Prefieren embadurnar sus cerebelos con un gris subido que nada tiene que ver con la materia habitualmente alojada en esa parte de la anatomía. Sin embargo, hubo una época en que toda una juventud poderosa trató de cambiar las cosas, lográndolo en buena medida para ellos y para las generaciones subsiguientes. A ella pertenecen Pusovio y Skirru. El periodista estaba indignado. Más adelante condescendió a las preguntas. Sobre sus telas, Pusovio dijo que eran ecológicas. La palabra no era del todo conocida. Toda nuestra línea se llamó Salven la Tierra y respondió a una tendencia estética emparentada con el auge de la ecología, una ciencia que estudia el equilibrio natural en escala planetaria. Pusovio, periodista, ¿qué tiene que ver la moda con la ecología? Skirru responde, el ecology es un movimiento de preservación de los recursos de la naturaleza, cuyo color distintivo es el verde y que tiene su correlato en el diseño. Muchos de nuestros trabajos están concebidos en distintas gamas del verde. La gente allá toma partido por las cosas. Aquí puede ser que diga, bueno, ¿qué me importa? Cortaron todos los árboles de tal plaza, no me importa nada. En Nueva York sacaron unos árboles de un parque y tuvieron que plantar el triple, porque a la gente le interesa que se mantenga el verde. ¿Y los hippies, las drogas? Yo, Pusovio responde, yo creo en las experiencias individuales y no en las colectivas, así que mi imagen es totalmente personal. Woodstock fue una expresión, casi un símbolo de lo que representa esa juventud, pero después vinieron los empresarios que vieron ahí detrás un gran negocio y quisieron repetir la experiencia con fines de lucro. La gente se rehusó y fue un fracaso. Skirru responde, con la película de Woodstock también los chicos estuvieron geniales. Cuando se vieron partícipes de eso, que era un negocio, y vieron que tenían que pagar $5 para verla, surgió un movimiento para que se dejara de ir a los cines que las proyectaban. En Los Ángeles y en otras ciudades hubo grandes manifestaciones y la concurrencia empezó a disminuir. Nosotros, por ejemplo, no la vimos. Pusovio. Lo importante es cómo toman conciencia de en qué momento se los está utilizando o se los quiere comercializar. Por eso es que hay quienes piensan que el negocio de la ropa dejó de serlo, porque esa gente joven no consume nada de lo que se le imponga. Se hace su propia ropa, sus propios zapatos, tejen. Mira, Felipe, vos tendrías que engancharte con nosotros.
Estamos construyendo un partido y tenemos una estrategia para el socialismo. Lo que necesitamos es que en la primera línea del PRT estén los mejores dirigentes obreros. Se los digo en confianza, negro. Yo creo que si ustedes no hubieran perdido el sindicato no pensarían lo mismo. En los sindicatos todavía hay muchas cosas que hacer. Antes de ser miembros del PRT, Carlos Germán, el negro Mauro, y Adolfo Correa, el negrito, habían tenido una larga experiencia sindical. Años atrás habían participado en la conducción gremial de telepostales con una lista donde el Partido Comunista tenía bastante peso. Cuando perdieron el sindicato, Germán y Correa tuvieron que dedicarse a formar grupos más chicos, más seleccionados, ganar en calidad lo que habían perdido en cantidad. Mientras tanto, Felipe Alberti había vuelto a su puesto de trabajo de mantenimiento subterráneo de la empresa provincial de electricidad y estaba como secretario de vivienda en el sindicato de Luz y Fuerza. Los tres estaban sentados en un bar frente al Hospital San Roque, en San Jerónimo y Obispo Salguero, y ya era la tercera jarra de vino con hielo y soda que acompañaban con pan y salame. Felipe le insistía al mozo que lo cortara fino. Atento, hermano, el chorizo de campo hay que servirlo como si fuera una hostia. Germán era responsable político del PRT y estaba bastante conforme con el trabajo que estaban haciendo en las plantas de la Fiat. Pero en Córdoba, Tosco y su gente seguían siendo el centro de atención de la militancia revolucionaria. Alberti se tomaba su tiempo para masticar, pero no se guardaba una. ¿Vos viste que los de Citrac y Citram dicen que nosotros somos reformistas? ¿Quién estuvo al frente del Cordobazo Negro? Felipe, para llevar a cabo la revolución, además de la lucha sindical, tenemos que construir una vanguardia revolucionaria. Y si la discusión no se da en la dirigencia obrera, ¿dónde se va a dar? Negro, nosotros lo que tratamos es de cuidar la vida de los compañeros, pero también amenazamos al sistema, dijo Alberti, y se tomó un buen trago de vino y soda para pensar cómo completar la frase. Ustedes también lo atacan, pero la lucha de ustedes es más frontal. Tenemos los mismos objetivos, pero por ahora vamos por caminos distintos, y ojo, que yo los respeto mucho. En Córdoba, la dirigencia gremial tenía contactos permanentes con militantes de organizaciones revolucionarias. A Tosco, especialmente, lo cortejaban todos. Él se cuidaba mucho de no comprometerse con ninguno. Tosco se declaraba públicamente marxista e independiente. Parecía una artimaña para ocultar algo, como de hecho hacía la mayoría, por cuestiones de seguridad. Pero en el caso de Tosco era cierto, y Felipe, que se había formado con él, compartía ese enfoque: alentar a todos, pero sin tomar partido. Germán le parecía un negro decidido, pero la máquina de los miles de afiliados del sindicato lo tenían anclado en la realidad de todos los días. Esa tarde Felipe se volvió a su casa de Santa Rosa y Arturo Orgas, en el barrio Clínicas. Salvo por los allanamientos repetidos, su vida había vuelto a ser como antes. Seguía trabajando y militando. Su esposa Clelia lo respaldaba y sus tres hijos, Luis, Pedro y Graciela, ya tenían 17, 16 y 15 años. Papá, papá, me eligieron responsable de la cuadra. ¿Quién? Los Turus. Los pibes del barrio empezaron jugando a adivinar quiénes eran guerrilleros y terminaron armando su propio grupo, con nombre y todo. Felipe sabía que esos eran juegos peligrosos. Pero Pedro, si a vos te eligen responsable de la cuadra y vivís en la cuadra, todos saben dónde ubicarte, sos un blanco fácil, déjate de joder, che, que sos muy chico todavía. A fines de febrero, las cuentas fiscales del gobernador cordobés Bernardo Vaz no cerraban. Había prometido un aumento a los empleados provinciales. En Buenos Aires no le aprobaron el presupuesto y no tuvo más remedio que renunciar. El presidente Livingston ya lo venía acosando desde antes. Vaz estaba con la política acuerdista de la NUCE y además trataba de negociar con los sindicatos cordobeses. El martes 2 de marzo de 1971, José Camilo Uriburu, un abogado exdiputado conservador al que sus amigos llamaban el Conejo por sus 14 hijos, se convirtió en el octavo delegado de la Revolución Argentina en la provincia. A diferencia de su tío, el general salteño José Evaristo Uriburu, este era cordobés, pero también había sido fascista e integrante de la Legión Patriótica, cuando su tío encabezó el golpe que derrocó a Irigoyen en 1930.
Al jurar, Uriburu anunció que no daría discursos. Lo primero que hizo fue cambiar a todo el gabinete provincial, salvo al jefe de la policía, su amigo personal, el mayor retirado Julio San Martino, acusado de torturador por todos los presos políticos. Uriburu era católico ferviente y trató de que el cardenal Primatesta estuviera a su lado en el momento de su acusación, pero el religioso lo desairó. Tampoco fueron los representantes de la CGT ni las entidades patronales que estaban invitadas y habían hecho tan buenas migas con los representantes de Onganía. Si estuvo el jefe del tercer cuerpo de ejército, general Alcides López Aunfranc, uno de los íntimos del general Lanusse, que para entonces ya estaba en pleno enfrentamiento con el presidente, que él mismo había nombrado. Vaz también tenía buenas relaciones con las cámaras patronales de la provincia. Uriburu, en cambio, estaba en una situación complicada. Tenía que cumplir con las promesas que había hecho su predecesor, pero no tenía un peso en la caja. Para oponerse a Uriburu, el Centro Comercial e Industrial de Córdoba convocó a sus afiliados a un lockout patronal para el miércoles 3 y el mismo día del paro llamado para la Coordinadora de Gremios Combativos y la CGT local. La CGT estaba unificada bajo mayoría combativa y la conducción estaba en manos de Atilio López de la UTA y Agustín Tosco. Al otro día la ciudad estaba paralizada. Córdoba se mueve por otro 29, cantaban las columnas que entraban en la Plaza Vélez Sarsfield. Aunque la universidad y los colegios secundarios no habían empezado las clases, desde el barrio Clínica llegaron miles de estudiantes. Los gremios llevaban sus cartelones y los obreros estaban como siempre, en ropa de trabajo. Los empleados públicos y los judiciales puteaban porque el ex gobernador Vaz no había pagado los sueldos antes de irse. Además había conflictos de mecánicos y metalúrgicos. En la manifestación también había señores y señoras bastante bien vestidos con pancartas prolijas de centros comerciales y empresarios. Primero habló un empresario de la Central de Comerciantes e Industriales y nadie le prestó atención. Cuando subió el metalúrgico Alfredo Martini, discípulo del bandolista Alejandro Simó, la gente se encendió. Ese hijo de puta fue bombero en el Cordobazo, bájenlo, bájenlo. Martini mantenía buenas relaciones con el ex gobernador Vaz y Alejandro Simó había formado parte del Consejo Económico Social del gobernador Caballero 2 años antes. La silbatina se generalizó. La policía a unos 100 metros miraba la escena. Distintos grupos de manifestantes se enfrentaban con consignas y gritos. Entonces le tocó el turno a Agustín Tosco, que trató de calmarlos. La unidad en la acción de los trabajadores debe centrarse contra el gobierno, evitando la dispersión y el enfrentamiento entre los grupos trabajadores compañeros. Poco después, una columna, arengada por un dirigente estudiantil del integralismo, marchó hacia la cárcel de encausados. Compañeros, vamos a encausados a darles la solidaridad a los compañeros presos. Alejandro Ferreira había ido con el hippie Ramiro Leguizamón, un compañero de célula, y caminaron por la avenida Vélez Sarsfield, las 10 cuadras que los separaban de la cárcel. En una ventana estaba asomado un preso y se hizo un silencio de sepulcro. Ya los vamos a liberar, compañeros, no aflojen. La voz ronca salió de los manifestantes y el preso empezó a gritar desde arriba. Las organizaciones armadas peronistas estamos empuñando las armas para derrotar a esta infame dictadura gorila y no vamos a bajar los brazos hasta lograr una Argentina digna. La voz quedaba opacada por algunas sirenas y por aplausos. El hippie le preguntó a Alejandro quién era el que arengaba. Ignacio Vélez, ¿te acordás? Uno de los de la Calera. El negro Robbie se está viendo con uno de los jefes de ellos, Sabino Navarro, para acercar posiciones. La patria justa, libre y soberana. La patria socialista, compañeros. Para ese entonces, los líderes de las organizaciones armadas discutían intensamente sobre las estrategias a seguir y sobre todo del rol del peronismo. Pero todos coincidían en que Córdoba era la vanguardia y que los dirigentes obreros jugaban un rol decisivo. Por eso tanto los peronistas como el ERP tenían a sus principales cuadros en esa ciudad: José Sabino Navarro, Carlos Olmedo y Mario Santucho, entre otros, estaban viviendo en Córdoba. El jueves 4 por la noche, Camilo y José Alberto Uriburu
fueron a un café-concert en el centro de la ciudad y acusaron de hippies a 3 o 4 parroquianos. Cuando uno de ellos los identificó como hijos del gobernador, se armó una bruta gresca. Alguien avisó a la jefatura de policía y el mayor San Martino mandó a la guardia de infantería, que salvó a los hijos de su jefe, cargó en un celular a 33 personas y clausuró el lugar. El viernes 5, la CGT empezó a armar un plan de lucha empujada por los reclamos salariales de la administración pública. Los cordobeses olían la tormenta. Ese domingo 7, en la localidad de Leones, Uriburu inauguró junto con el presidente Livingston la fiesta del trigo. Livingston le dio un apoyo explícito. Uriburu, envalentonado, expuso sus hipótesis en un discurso encendido. Nadie ignora que la siniestra organización antiargentina que dirige a los que quieren producir la contrarrevolución ha elegido a Córdoba como epicentro nacional para su cobarde maniobra. Por ello, en estas circunstancias, no puedo limitarme a una académica o lírica enunciación de principios o de números. Declaro, sí, que confundida entre la múltiple masa de valores morales, que es por definición Córdoba, anida una venenosa serpiente cuya cabeza pido a Dios me depare el honor histórico de cortar de un solo tajo. El gobernador no se refería al complot que se estaba urdiendo en la sede del comando en jefe del ejército para sacar del sillón a su amigo Livingston, sino a las protestas sociales en su provincia. En esos días se había recalentado la puja entre los seguidores de Lanusse, que querían una salida política pactada, y los que creían que el gobierno militar podía seguir 4 o 5 años más sin entregar el mando a los políticos. Livingston, que había llegado a la presidencia por orden directa de Lanusse, se le retobaba y quería seguir. Hacía meses que amenazaba con anunciar el plan de normalización política y no lo hacía. Lanusse, en un discurso del 2 de febrero, lo había urgido con bastante claridad, pero Livingston trataba de seguir su propio camino. Onganía, a quien él había reemplazado, lo apoyaba. La Hora del Pueblo, enfrentando tanto a Livingston como a Lanusse, aprovechaba para redoblar sus pedidos de democratización. El lunes 8 de marzo, el ministro de Economía, Aldo Ferrer, amenazó con renunciar. Su jefe había anunciado el día anterior en Leones que el máximo aumento salarial que podría surgir de las negociaciones colectivas sería del 19%. Ferrer se había comprometido con el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, a conseguirle un 23%. Al día siguiente, Rucci le explicó al secretario de Lanusse, el coronel Cornicelli, que si los líderes sindicales, los mejores aliados que tienen el gobierno y las Fuerzas Armadas, no podían satisfacer las expectativas de sus bases, corrían el riesgo de que los reemplazaran figuras más radicales y dijo, ellos y los jefes militares podían terminar frente al mismo paredón de fusilamiento. Lanusse, preocupado, ordenó a su secretario que se reuniera con el asesor legal de la CGT, Antonio Cafiero, para ver qué solución podían encontrar. La situación en Córdoba, mientras tanto, se caldeaba cada vez más. El martes 9, Livingston cenó con el líder de la Confederación General Económica, José Bergelbart, representante del empresario nacional, y le dijo que el pueblo de Córdoba necesitaba que le cortaran las alas, que él tenía aviones y cañones y que iba a usarlos. Mucho después, Helbar contaría que se quedó tan preocupado que esa noche no pudo dormir. El miércoles 10, mientras los diarios anunciaban el paro activo en Córdoba para el viernes 12, Livingston instruyó a sus secretarios para que apuraran la publicación del decreto ley 18.701 en el boletín oficial. Una vez cumplido el requisito, se ampliaría la aplicación de la pena de muerte en toda la Argentina. 10 meses antes, Onganía había sancionado la ley 18.593, que permitía fusilar a los autores de un amplio espectro de delitos. La ley de Livingston condenaba también a los integrantes de una asociación ilícita que funcione total o parcialmente con el sistema de células, si se causare la muerte o lesiones gravísimas a alguna persona. Los fundamentos de la ley, redactada por el secretario de Justicia, Jaime Perriux, aclaraba cualquier duda posible. La plaga anarquista que inquietó al siglo XIX y los comienzos del actual se presentan ahora bajo una forma repetida, pero mucho más alevosa, con mejor organización y una técnica operativa que desconocieron los nihilistas de otrora.
La muerte debía llegar por fusilamiento dentro de las 48 horas de dictada la sentencia. Livingston no tuvo muy en cuenta que la ley de pena de muerte de Onganía fue uno de los últimos actos de gobierno de su antecesor. El jueves 11 a la noche, en la sede de Luz y Fuerza de Córdoba, las usinas de rumores funcionaban a mil. La CGT cordobesa había anunciado para el día siguiente un paro de 4 horas, desde las 10 hasta las 2 de la tarde, con ocupación de los lugares de trabajo. Los comerciantes y pequeños industriales se plegaron. El gobierno temía una pueblada y el ministro del Interior había lanzado una orden de detención contra Agustín Tosco. Che, gringo, hablamos con los abogados para que presenten un recurso de amparo en el juzgado de turno y vamos a sacar un comunicado en los diarios. Felipe Alberti y el gordo Di Tofino ya habían caído presos con Tosco el 30 de mayo de 1969 y esta vez querían tomar medidas preventivas. De todos modos, no creían que el paro del lunes tuviera tanta envergadura. Tosco quería fijar una manera de participar de la movilización sin producir un gran desgaste. También habría que sacar un comunicado para llamar a los compañeros a hacer una ocupación pacífica de los lugares de trabajo. Los compañeros que no son del gremio se quedan afuera y los nuestros tienen que garantizar la seguridad para que no entre la cana ni nadie. A las 10 de la mañana del viernes 12, en cada fábrica, los obreros reunidos en asamblea escuchaban la lectura de un comunicado de la CGT. Hoy, en Córdoba, quienes forjamos la grandeza nacional desde talleres, fábricas, canteras, oficinas, hemos dispuesto ratificar nuestra vocación social sobre el principio individual del sistema capitalista. Hemos así tomado posesión de los medios de producción y los servicios públicos. Reconoce, por ello, esta jornada un profundo contenido combativo y constituye el primer paso en la programática que lanza Córdoba a todo el país. No se trata tan solo de un nuevo medio de protesta, sino que reconoce el simbolismo propio de la nueva sociedad por la que estamos dispuestos a luchar. En el centro, los empleados públicos y los judiciales reclamaban sus salarios caídos. La policía los vigilaba desde lejos. En Ferreira, los obreros de Citrac-Citram no aceptaban las ocupaciones pacíficas de la CGT y se reunieron en una asamblea junto a la barrera de Materfer. Eran unos 2000 y los vigilaba una buena cantidad de carros de asalto de la Guardia de Infantería. Entonces llegó la noticia de que un patrullero había detenido al padre Giacaglia, un cura obrero de la zona, y los obreros decidieron marchar hacia el barrio vecino de Avellaneda para pedir que lo liberaran. Los policías empezaron a tirar y los carros a tratar de disolver la marcha. Armen las barricadas, vamos a replegarnos en orden. No se dispersen, compañeros. Mientras la mayoría trataba de seguir hacia Avellaneda, los que quedaron de cara a la guardia de infantería tiraban piedras y cortaban el camino. Se oyeron bombas de gases lacrimógenos y otros ruidos más secos, de pistolas. Entonces cayó, con la cabeza destrozada, Alfredo Cepeda, un obrero de la construcción de 19 años que vivía en esa misma cuadra. Tenía incrustado un tiro de 45 y se murió en el acto. Era cerca del mediodía. Las escaramuzas duraron todavía un rato largo. Las calles estaban cortadas con coches ardiendo. La ruta 9 tenía tambores de aceite vacíos volcados por todos lados. Las gomas quemadas recordaban el olor del cordobazo y subían las columnas de humo. Desde toda la ciudad se veía la señal de que los obreros estaban peleando. En las esquinas se repetían los gritos. Abajo la dictadura. De acá nos van a sacar muertos, hijos de puta. Unos 2000 manifestantes estaban atrincherados en 20 manzanas. Los vecinos se sumaban a la protesta y las motos salían con la novedad de que un huelguista había sido asesinado. ¿De qué agrupación era Cepeda?, preguntó un motociclista. Era del ERP, le contestó un manifestante. Acá somos todos compañeros, somos todos lo mismo, dijo otro. En un rato toda Córdoba se había enterado. La Comisión de Gremios en Lucha de la CGT se cortó sola y sin consultar con la dirección regional llamó a ocupar los establecimientos y lugares de trabajo. La CGT aceptó el movimiento. La Comisión de Lucha era un grupo encabezado por FITRAC y CITRAM, que en los hechos desconocía la conducción unificada de la CGT que ejercían Atilio López y Agustín Tosco. La policía estaba alerta pero no volvió a reprimir. Córdoba se mueve por otro 29.
Los que no ocupaban fábricas salían a las calles. Paso, 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 se viene el cordobazo. La fanfarronada de Uriburu sobre la cabeza de la víbora parecía un desafío a los cordobeses. Los trabajadores del vespertino Córdoba decidieron publicar una doble página tamaño sábana por su cuenta y repartirla gratis por la ciudad. José Agusti, dueño del diario, puso el grito en el cielo y decidió cerrarlo por tiempo indeterminado. Ese viernes a la noche los distintos gremios prolongaron el paro hasta el sábado a las 2 de la tarde. Además, tanto la CGT como la Coordinadora de Gremios en Lucha decidieron llamar a un nuevo paro activo, el lunes 15 desde las 10 de la mañana hasta la medianoche. El sábado a la tarde, los lucifuercistas decidieron acompañar los restos de Cepeda hasta el cementerio San Vicente, el domingo 14 por la mañana, y fijaron su política para el paro activo del lunes. El grueso de los compañeros nos vamos a quedar en Villa Rebol, los del edificio central y los otros compañeros que vayan al acto de la concentración en la Plaza Vélez Sarsfield, dijo Tosco. En Villa Rebol estaban la usina principal de Córdoba con el grueso de los afiliados del gremio, y el comunicado aclaraba que para evitar provocaciones durante las ocupaciones no podrían entrar personas ajenas a la planta. Ese sábado otro dirigente histórico del Cordobazo, el mecánico Elpidio Torres, a los 41 años y con 13 al frente del ESMATA, anunciaba su reintegro como operario categoría B a la planta de Kaiser y su cese en funciones gremiales por decisión personal. En realidad estaba atrapado entre dos fuegos, los grupos más combativos de su provincia y la burocracia nacional, encabezada por Dirk Klosterman. El domingo 14 pintaba muy picante, lleno de información, y José Agusti no podía dejar su diario cerrado cuando más lo iba a vender. La tapa del vespertino Córdoba salió con dos fotos que mostraban el cortejo que acompañó el cuerpo de Cepeda hasta el cementerio. En las dos se veía la bandera del ERP que cubría el cajón. La procesión había durado 3 horas y las 6.000 personas encolumnadas, encabezadas por la madre de Cepeda, gritaron su bronca en cada cuadra de los 10 kilómetros de recorrido entre el barrio Avellaneda y el cementerio San Vicente. Esa noche el gobernador Uriburu pidió que las tropas del tercer cuerpo encabezaran la represión del día siguiente. En cambio, el jefe de la guarnición de la Guardia Aérea local sugirió a sus mandos que Córdoba fuera declarada zona de emergencia, así se podía reemplazar al gobernador, que aparecía como el principal causante de la huelga. En Buenos Aires, la Junta de Comandantes se negó a las dos medidas. Seguramente pensaron que les convenía que un gobernador del presidente Livingston tuviera problemas y no creyeron que la cosa fuera a ser muy grave. En Córdoba, el comandante del tercer cuerpo, Alcides López Aufranc, mandó a su segundo, el general Orfila, a reunirse con el gobernador. Después Orfila declaró a los periodistas que con la policía provincial reforzada con tropas de la federal alcanzaría. Marzo de 1971. Todavía estaba fresca aquella caída del 8 de marzo en el Madison Square Garden, cuando Mohamed Ali perdió con Joe Frazier. El campeón había ido a la lona en el 13º round y el jurado le falló en contra. Pocos días después, el presidente Richard Nixon indultó al teniente William Calley, condenado por un tribunal a la cadena perpetua como responsable y partícipe de la masacre de 22 vietnamitas, la mayoría ancianos, mujeres y niños, en la aldea de My Lai, 3 años antes. Unos recibían el perdón y otros la condena. Ese mismo día, una corte californiana sentenció a morir en la cámara de gas a Charles Manson, que se hacía llamar Satán, y a 3 de sus seguidoras por el asesinato de la actriz Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski. Manson aparecía entre las cámaras de televisión con cara de poseído y barba de predicador, defendiendo las muertes rituales y explicando el sentido purificador que tenían los sacrificios humanos. En Italia, las asociaciones en defensa de la familia juntaban firmas por todo el país para pedir la derogación de la ley de divorcio promulgada recientemente. En Suiza, un referéndum daba un resultado contundente. El 66% de la población masculina, que era la empadronada hasta entonces, votó a favor del voto femenino. A partir de las siguientes elecciones, las suizas podrían elegir a sus representantes.
En Polonia, la Iglesia Católica y el Estado socialista restablecían relaciones después de 8 años. En Moscú, el Kremlin anunciaba su plan 1971-1976. Se producirían menos bienes de producción y más bienes de consumo. Los rusos fabricarían menos máquinas, pero iban a poder comprar más camisas, zapatos, radios y autos. De lo que no se hablaba en la prensa rusa de esos días, pero sí en la occidental, era del Nobel de Literatura ganado por Alexander Solzhenitsyn, el autor de Archipiélago Gulag, que denunciaba los campos de concentración stalinistas. Entre febrero, marzo y abril, en Chile, la Unidad Popular anunció por etapas la nacionalización del salitre, el cobre, el petróleo y la banca privada. Durante la reunión de la OEA en San José de Costa Rica de abril, el gobierno de Allende encabezó el reclamo para que Estados Unidos terminara con el bloqueo a Cuba. Chile rompió unilateralmente el bloqueo y firmó convenios comerciales con la isla, azúcar y tabaco cubano a cambio de herramientas y productos agrícolas chilenos. La columna que salió de Ferreira era compacta. La mayoría iba caminando, pero había colectivos, camiones, motos. Eran las 10 de la mañana del lunes 15 de marzo y había empezado el paro. Los manifestantes avanzaban hacia la Plaza Vélez Sarsfield, en el centro, pero sabían que no era fácil. Todos pensaban que en el camino se iba a armar. Alejandro Ferreira y Frichu Polti se habían puesto camisas grafas color verde y llevaban pistolas en la cintura, pero tenían la orden de no usarlas mientras estuvieran en las movilizaciones, solo para defender una retirada o si actúan como comandos del ERP. Yo le calculo que nos faltan unas 25 cuadras, le dijo Ferreira al negro Mauro, que estaba un poco más atrás con un grupo de obreros de la Fiat. Enseguida se acercaron, vestidos de overol azul, Jorge Oropel y Juan Ledesma, que habían entrado al PRT unos meses antes. Después de lo que habían visto el viernes y sobre todo del entierro de Cepeda, tanto el ERP como las organizaciones armadas peronistas querían ganar presencia en la calle. Habían tardado casi 10 minutos en hacer las 3 primeras cuadras y Mauro creyó que era el momento. Abrió un bolsito y le dio un paquete a Alejandro. Dale, Lucas, abrila. Frichu, alcanzame el palo. Alejandro desplegó una bandera del ERP de 1,5 metros y la ató a una caña de 3 metros. Miró para arriba y estaba tan caída que no se parecía para nada a la de las películas. Ni siquiera se veía que había una estrella en el medio. Alejandro se dio cuenta que si buscaba un hecho político tenía que hacer algo. Frichu, subime a Cococho. Alejandro se encajó en los hombros de su compañero y se puso a agitar su bandera. Mauro empezó a gritar: «¡Abajo la dictadura!». Y todos le contestaron: «¡Abajo, abajo Uriburu, abajo! ¡Viva el RP! ¡Viva!». Le contestaron. Alejandro seguía flameando la bandera y muchos lo alentaban. En un rato estaba casi en la primera línea de la columna. Un grupo de montoneros tenían un cartel sostenido con 2 palos en el que se veía una lanza y un fusil cruzados. Los de FAR y FAP también llevaban carteles. Alejandro pensaba que una cosa era llevar la bandera a un reparto de leche o en la toma de la guardia de una fábrica y otra era estar ahí, con la cara descubierta, en plena marcha obrera. Lo excitaba y lo tranquilizaba al mismo tiempo. Solía temer que sus acciones foquistas los aislaran demasiado. Los cordones policiales se habían atrincherado a la altura de la bajada de Pucará, en el Parque Sarmiento. Desde ahí podían impedir que la columna de la Fiat llegara a la Plaza Vélez Sarsfield y además podrían cortarles el camino a las columnas de la usina de Villarrebol, si es que los de Luz y Fuerza repetían el camino que habían hecho el día del Cordobazo. Pero cuando la caravana de Fiat llegó hasta la rotonda, los contingentes policiales se corrieron y dejaron desfilar a los manifestantes. Poco después llegó desde Santa Isabel la columna de la Kaiser encabezada por Elpidio Torres. En Villarrebol, los obreros tomaron a la usina en pocos minutos y se quedaron ahí, dirigidos por Agustín Tosco, cortaron los accesos con barricadas y esperaron que llegara la policía. Mientras tanto, en el centro, Felipe Alberti, el Chiquito Díaz y el Gordo Ditofino estaban desde las 9 de la mañana en el edificio central de la empresa provincial de energía, en General Paz y Santa Rosa.
Todo funcionó como estaba previsto y a las 10 en punto, los trabajadores abandonaron el lugar y salieron encolumnados. A medida que avanzaban por las calles, vieron que los comercios cerraban, que los ómnibus dejaban de circular, que los automovilistas se retiraban del centro. A la altura de Colón y General Paz, frente a la sede del Sindicato de Empleados Públicos, se sumaron a una columna muy grande de ese gremio, encabezada por varias motocicletas. Ahí también estaban los telepostales, eran como 10 cuadras de gente codo a codo. La columna dobló por Vélez Sárfield hacia la plaza. La avenida estaba vacía, no había tránsito y tampoco cordones policiales. El grito era unánime: Córdoba se mueve por otro 29. Esto está que explota, dijo Díaz, y Alberti se acordó de la vez pasada. En el Cordobazo vos habías ido a Villa Rebol, ¿te acordás, chiquito? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Te acordás quién cortó la luz de la ciudad aquella noche? Tito Fino se rió. ¿Te parece que se arma fiero esta vez, Felipe? No creo, pero me parece que Isturiburu agarró el machete por el lado del filo. Por los motociclistas que llevaban y traían mensajes, se enteraron de que la columna principal, que llegaba de Ferreira, había pasado los cordones policiales sin enfrentamientos. Hacia las 11:30 la plaza estaba llena. Había más de 15.000 personas y desde cada sector salían consignas distintas. Los del PCR cantaban ni golpe ni elección, revolución. Los del PC, el pueblo unido jamás será vencido. La policía no intervenía, pero tenía tropas desplegadas. En el cuartel central esperaban estacionados varios carros de asalto y un Neptuno. El monumento a Vélez Sárfield sirvió como tribuna. Antes de las 12, Carlos Macera, un canoso prematuro que era secretario general del CITRAC, empezó a hablar con un megáfono de mano que casi no amplificaba sus palabras. Necesitamos la unidad de las bases en la acción para transformar la lucha de los trabajadores en un paro revolucionario, compañeros. Hagamos de esta manifestación un congreso de masas para decidir nuestro accionar. Después habló Florencio Díaz, el líder de Citram. Aunque se daba cuenta de que solo lo escuchaban los que estaban ahí nomás, Díaz dijo que la lucha de los trabajadores debía ser una lucha consciente por una sociedad socialista. Y quiero fustigar a la dirigencia vacilante de la CGT. Yo me pregunto, compañeros, ¿por qué no están presentes los dirigentes de la CGT? Desde un costado, un grupo que llevaba un estandarte de la Agrupación Nacional Peronista alcanzó a escuchar y lo silbó con ganas. Los de Citrac y Citram, que eran mayoría, los chiflaron a su vez. Díaz hizo un envite. Si hay algún miembro del secretariado de la CGT, que suba a esa tribuna. Entre la gente se abrió paso Mario Bagué, de Esmata, uno de los que había sucedido a Elpidio Torres. Bagué explicó que muchos de los dirigentes estaban en Villa Rebol junto a Tosco, donde se desarrollaba un foco de lucha muy importante. Un sector aplaudió, otros pensaron que era una de las excusas típicas. Algunos incluso putearon a Tosco por traidor, pero Bagué tenía una estocada guardada para bajarles el copete a los más iracundos. Además, compañeros, quiero informarles que silencio, compañeros, silencio, pedían los que acompañaban a Bagué. Quiero informarles que lamentablemente el titular del secretariado de la CGT de Córdoba, compañero Adolfo Martini, ha sufrido un infarto. Martini estaba internado en terapia intensiva, fuera de peligro, y sin proponérselo había ayudado a sus compañeros a zafar de las críticas de los sectores más radicalizados. La gente, como siempre, no prestaba demasiada atención a las pujas de los dirigentes. Desde los laterales de la plaza ni siquiera se los oía. Estaban más preocupados por otras cuestiones. Vamos a Observatorio, al barrio Güemes, al Clínicas. A las 12:20, dos hombres estacionaron su Peugeot 404 blanco frente al 380 de la calle Catamarca. Se bajaron, se retiraron unos metros y cuando vieron que no se cruzaba ningún coche, accionaron un control remoto alimentado por un circuito eléctrico de 2 baterías que puso en marcha el Peugeot. El auto llevaba dentro varias bolsas de nafta y el objetivo era que chocara contra media docena de carros de asalto de la Guardia de Infantería, estacionados 50 metros más abajo. Los dos jóvenes eran Pepe Polti, jefe militar de la Regional Córdoba del ERP, y uno al que llamaban Pardal, como el personaje de Disney, porque entre otras cosas había inventado ese sistema de auto incendiario sin chofer.
El Peugeot estaba en segunda y avanzó despacio unos 15 metros sin llamar la atención del policía que estaba al lado, pero cuando cruzó la alcantarilla saltó la marcha. El coche se quedó en punto muerto y empezó a rugir, porque el motor seguía muy revolucionado. Cuando vieron que el policía miraba con sorpresa ese extraño coche que aceleraba parado y vacío, Pepe y Pardal se fueron caminando lo más rápido que pudieron sin llamar la atención. Enseguida llegaron otros dos policías que abrieron el coche sin grandes prevenciones. La idea del coche bomba todavía no era común. Adentro encontraron 20 bolsas de nafta listas para estallar. Un poco más allá los carros de asalto siguieron estacionados, esperando su hora para entrar en acción. El casco céntrico empezaba a quedarse vacío a medida que las columnas se retiraban a los barrios más combativos. Mientras se iban, los manifestantes empezaron a armar barricadas. Cuando dieron vuelta a un primer colectivo y le prendieron fuego a alguien, se le ocurrió un comentario cordobés: "Ahora ya está para las fotos". Después incendiaron otros y atacaron sucursales de un par de bancos con piedras y bombas Molotov. En la esquina de Xerox, los vidrios antimotines de la firma americana cayeron con bruto batifondo. La policía no aparecía. Desde la mañana Uriburu venía anunciando por la radio que iba a retomar el control de la ciudad a cualquier precio. Ditofino se fue con Alberti y un grupo de lucifuercistas a la sede del sindicato para enterarse de cómo estaban las cosas en Villa Rebol. Che Felipe, el San Martino este dijo que tiene 3.000 canas acuartelados. 20 meses atrás, cuando el Cordobazo, la policía manejaba 11 grupos de choque antidisturbios de 13 hombres cada uno, 7 vehículos del Comando Radioeléctrico y los policías de las seccionales eran considerados poco competentes para la represión callejera. La montada era entonces el arma más eficaz de la policía para dispersar manifestantes, pero ahora las cosas eran diferentes. Los policías eran más, ganaban más y tenían equipos transmisores portátiles, pistolas lanzagases en abundancia, una buena provisión de químicos capaces de hacer llorar o vomitar a los huelguistas, 20 carros de asaltos, torinos para los del comando radioeléctrico y jeeps Gladiator para las comisarías. La guardia de infantería se había multiplicado por 4. Ahora eran 600 efectivos. El mayor San Martino tenía todas sus fuerzas acuarteladas y por las dudas había pedido refuerzos a 20 comisarías departamentales. La federal aportó la famosa brigada antiguerrilla, 100 hombres con motos, bien armados, al mando del comisario mayor Alberto Villar, considerado el mejor especialista del país. Pero la policía tenía orden de no provocar, eludir choques frontales y tratar de aislar los focos de desorden. Las instrucciones de San Martino eran claras: no reprimir el desplazamiento de las columnas de obreros y estudiantes, salvo que se produjeran desmanes. Hacia la 1 de la tarde, una columna de obreros de Fiat y Kaiser llegó por el Boulevard San Juan hasta el barrio Güemes y levantó una primera barricada en el mismo lugar donde había caído Máximo Mena el día del Cordobazo, con neumáticos y nafta de estaciones de servicio y maderas de las obras en construcción. En pocos minutos el barrio Güemes estaba tomado y los accesos principales de Bolívar, Arturo Vaz, Corro y Artigas eran infranqueables. A esa misma hora, otros de los grupos salidos de la Plaza Vélez Sarsfield, había ido hasta el Hospital Rawson. Ahí cortaron el acceso de la Ruta 9 para evitar que el grueso de la Guardia de Infantería, acantonada en la bajada de Pucará, pudiera volver. En Villa Rebol el panorama era parecido. Los lucifuercistas habían extendido el área ocupada hasta la Avenida del Rosario y el barrio Colón. El barrio Observatorio también fue tomado al mediodía, y el barrio Clínicas. El centro era tierra de nadie. Otros grupos cortaban los puentes de la cañada. San Martino dio la orden de reprimir. A la 1:30, tropas y carros de asalto llegaron a todos esos puntos y se encontraron con tácticas de resistencia muy similares. Los manifestantes, en vez de enfrentarlos, abandonaban las barricadas y al rato reaparecían en otros grupos. Mientras la policía trataba de recuperar los territorios, había grupos organizados que entraban a los supermercados para llevarse comida y repartirla entre los pobladores, otros que entraban a negocios para robar fotocopiadoras y máquinas de impresión, otros que pintaban con aerosoles de todos colores contra el gobernador Uriburu por el socialismo, por Perón, contra la dictadura, por la guerra revolucionaria. Motociclistas enmascarados con estandartes de las organizaciones guerrilleras recorrían las calles. Otros rompieron vidrieras, sobre todo de empresas extranjeras.
El paro había sido total, la ciudad había explotado como nunca desde el Cordobazo, pero las áreas en conflicto fueron más limitadas. El 29 de mayo de 1969, en cambio, toda la ciudad y toda la gente había participado. Esta vez predominaba la militancia, mucho más numerosa que aquella vez. Era un cambio significativo. A las 7 de la tarde, un grupo de la Guardia de Infantería tiró contra un grupo de manifestantes que estaban cerca de la concesionaria de autos Lockman y la sucursal del Banco Israelita, en Avenida Independencia al 1200. Pedro Basualdo, de 28 años, que trabajaba de ordenanza de un colegio secundario, cayó muerto con una bala en un pulmón. Basualdo fue la única víctima mortal de la jornada. Hasta esa hora no había más de 100 detenidos. Después de las 8 de la noche, varias seccionales de la policía reportaron que los cortes de luz por sabotaje les impedían entrar a controlar ciertas zonas. Oscurecía y los miles de manifestantes se dispersaban en pequeños grupos. Los barrios tomados fueron cayendo uno tras otro. La excepción, una vez más, fue el Clínicas, hacia donde marchó el escuadrón de lucha antiguerrilla de la Policía Federal. El comisario mayor Villar preparó a sus 100 hombres para el ataque y esperó hasta las 2 de la madrugada. Entonces empezaron a marchar. Las calles estaban cerradas por más de 200 barricadas, cordones de clavos miguelitos, coches volcados e incendiados. Ante cada barricada los policías tiraban un par de bengalas y enseguida 2 o 3 granadas que las hacían volar en pedazos. Entonces avanzaban hasta la siguiente. De tanto en tanto los paraba algún tiro aislado desde una terraza. Los policías se parapetaban y tiraban fuego graneado hacia el lugar. Después los policías pateaban las puertas de las casas y se llevaban detenidos a los que encontraban. Cuando salía el sol, la brigada antiguerrillera tenía unos 100 prisioneros cargados en los celulares. En total hubo unos 400 detenidos. Los daños materiales se calculaban en unos 15 millones de dólares, más que en el Cordobazo. En su edición del 17 de marzo, La Voz del Interior sacó en tapa una caricatura que mostraba una especie de boa descansando satisfecha después de haberse comido al gobernador. Algunos hablaban del Cordobacito. Pero poco a poco el nombre que se impuso para esa jornada fue el Viborazo. Ahora el dirigente se hace en la barricada, dijo Agustín Tosco el martes 16 a la noche en una conferencia de prensa en la sede de la CGT de Córdoba. Vestido con ropa de trabajo, tranquilo como de costumbre, Tosco se lanzó contra Rucci. Los burócratas de la CGT Nacional no fueron capaces de enviar un mísero telegrama de adhesión a los trabajadores cordobeses en huelga. ¿Se agotará la protesta cordobesa sin la Compañía de Buenos Aires? La toma de conciencia no se acaba. De todos modos, la clase obrera porteña sabe muy bien que es oprimida, no otorgará su conformidad ni su consenso al régimen. Lo que ocurre es que en su alta conducción medran traidores y pacificadores, cada vez más alejados, si se puede, de quienes dicen representar. Atilio López estaba sentado al lado y no quería regalarle el discurso combativo a los de Citrac y Citram. Esto no fue dirigido contra Uriburu, sino contra un estado de cosas. Lo mismo le ocurrirá al que venga después, hasta que nos reconozcan nuestros derechos. Estamos evaluando con los gremios continuar la lucha con un paro activo el jueves 18. Eran las 8 de la noche y los cronistas preguntaban de todo. Si esto era el segundo Cordobazo, si iban a negociar con el gobierno, cómo pensaban seguir. De pronto alguien entró corriendo en la sala y cambió un par de palabras con Felipe Alberti. Felipe se acercó a Tosco y López y les dijo algo al oído. Tosco encaró a los periodistas. Nos informan que la dictadura ha librado orden de captura contra los dirigentes sindicales. Poco más tarde, uno de los periodistas de Buenos Aires, que había hablado por teléfono con su redacción, dio una versión más catastrófica de lo que estaba pasando. Valtierres difundió un comunicado en La Rosada. Dice que a partir de ahora Livingston puso en vigencia la pena de muerte en todo el territorio nacional. Rodolfo Valtierres era el secretario de Información de Livingston. El decreto que el presidente esperaba para reprimir la pueblada cordobesa había salido un poco tarde. El cronista confirmaba que en la misma reunión de gabinete el gobierno había puesto a disposición del Poder Ejecutivo a los detenidos en Córdoba, que iban a intervenir a los gremios que participaron de la protesta y que había orden de detención contra los dirigentes.
De esa reunión de ministros había tomado parte el general ibérico Saint-Jean, entonces jefe de la CIDE. El periodista porteño quería dar al menos una información alentadora. Extraoficialmente dicen que lo van a rajar a Uriburu. Según le había dicho, el sucesor podía ser el general Orfila, quien días atrás consideraba que no era necesario movilizar a la policía. A las 9:30, mientras los dirigentes gremiales terminaban apurados la conferencia de prensa y discutían dónde iban a seguir su reunión para que no se los llevaran presos, el gobernador Uriburu tenía que interrumpir su entrevista con el enviado especial de Clarín, porque su hijo y secretario Carlos entró para decirle que lo llamaba el presidente desde Buenos Aires. El periodista le estaba preguntando si su destino estaba inexorablemente ligado al del general Livingston. El presidente le dijo que había resuelto pedirle la renuncia. 5 minutos después, Uriburu la anunciaba por todas las radios. Había gobernado su provincia la misma cantidad de días que hijos legales y reconocidos tenía, 14. En su renuncia, el gobernador decía que cumplí mi promesa de Leones de atacar al comunismo. El operativo Clínicas, cumplido por Villar y sus hombres con ahorro de vidas, ha degollado el reptil, cuyo cuerpo lo veo aún estremecerse en los gremios donde quiso anidarse. Una vez caído Uriburu, el general López Aunfranc puso paños tibios al toparse con los periodistas. Acepto la protesta, nunca la violencia, dijo el jefe del tercer cuerpo de ejército y militar sobresaliente en los enfrentamientos internos de azules y colorados. Después, López Aunfranc intentó una extraña disculpa. Las Fuerzas Armadas son una carga necesaria de todas las naciones capitalistas o socialistas. Ustedes saben que se estudia el plan político. Habrá una solución constitucional a plazo breve. Y aclaró que sus hombres no habían salido a la calle el 15 por respeto a la ciudadanía y confiando en que se impondría la cordura. Solo van a hacerlo en caso de que se rebase a la policía provincial, a la federal y a gendarmería. Pero el jueves 18, sin que fuera rebasada ninguna fuerza de seguridad, López Aunfranc decretó zona de emergencia la provincia y puso las tropas del ejército en la calle. El miércoles 17 había habido otras puebladas en Casilda, Santa Fe, Orán, Salta y Chipoleti, Río Negro. El jueves a las 10 empezó otro paro activo con adhesión de todos los gremios, que duró hasta las 12 de la noche. La jornada fue tensa, la calle estaba ocupada por blindados y ametralladoras. El gobierno nacional, que todavía no había designado gobernador, decidió atacar buscando la división e intervino los sindicatos que conducían la comisión de lucha de la CGT, CITRAC, CITRAM, trabajadores de la Universidad de Córdoba y madereros. El edificio de la CGT de Córdoba hervía. Al paro y las intervenciones se sumaba la expectativa ante el plenario de regionales que se hacía en ese momento en Rosario. La delegación cordobesa se estaba jugando una carta fuerte. José Contreras, de Luz y Fuerza, tenía instrucciones del secretariado para proponer al resto de la provincia un movimiento semejante al que habían hecho antes del Cordobazo, con lanzamiento de un paro nacional. Proponían hacerlo el lunes 23. Cuando le tocó el turno, Contreras se levantó mirando a los delegados de todo el país. Compañeros, debemos llevar una lucha franca y categórica contra la dictadura. Por eso debemos ponernos de pie contra el atropello de estos generales que intervienen en nuestras organizaciones gremiales y detienen a nuestros dirigentes. Hoy es Córdoba, mañana será otra provincia. Lo escucharon sin mostrar sus opiniones. Rucci esperó su turno. Tenía un estilo pausado, hecho de frases hechas y de arreglar las cosas entre bambalinas. Los argentinos nos encontramos estupefactos ante el vacío de poder evidenciado por esta minoría que pretende dirigir la nación, pero los que abrazamos las banderas de la justicia social, la independencia social y la soberanía política, bajo el paño de la celeste y blanca, no necesitamos inspirarnos en ideologías foráneas. El golpe era muy directo y los delegados de varias provincias se levantaron de las sillas. Rucci apenas levantó la voz. Algunos de sus hombres diseminados en la sala pusieron sus mejores caras de guerra. Hubo un cuarto intermedio y finalmente se elaboró un documento en el que se evitó decir nada sobre la intervención de los gremios cordobeses. El viernes 19, Contreras se volvió a Córdoba más que cabreado. Agustín Tosco y Atilio López lo esperaban en el edificio de la CGT.
Y José, nos cagaron. ¿Qué pasó? No sabes la apretada que nos comimos a la salida. Los de la pesada de Rucci nos amenazaron en 5 idiomas. La conducción gremial cordobesa decidió pasar a la clandestinidad ese mismo viernes. López le dijo a Tosco: Gringo, cuídate, necesitamos que esta vez no te agarren. A esa misma hora, en la puerta de las plantas de Concord y Materfer, los dirigentes de Citrac y Citram, Gregorio Flores y Fernando Altamira, eran detenidos por la policía. A la 1 del mediodía, los trabajadores de las dos plantas abandonaban su trabajo y se declaraban en paro. Por la tarde, el tambaleante gobierno de Livingston nombraba al noveno gobernador de la Revolución Argentina en Córdoba, el contraalmirante retirado Elvio Gosden. Había sido hasta entonces gobernador en La Pampa. Cuando salió el nombramiento, los periodistas le preguntaron si conocía Córdoba como turista. Lleva instrucciones del presidente Livingston que trate de gobernar bien. Una de sus primeras medidas fue confirmar al mayor San Martino al frente de la policía. Ese día siguieron los allanamientos y el número de detenidos a disposición del Ejecutivo aumentó en un par de cientos. El lunes 22, el presidente Livingston pidió al general Lanusse que sancionara a López Aunfranc porque no había sabido impedir la violencia en Córdoba. Lanusse se negó y Livingston lo relevó de su cargo de comandante en jefe. Las unidades militares no aceptaron la medida y al día siguiente Livingston tenía que abandonar la Casa Rosada. Esta vez Lanusse prefirió no buscar delegados personales. El jueves 26, el teniente general Alejandro Agustín Lanusse juró el cargo que unió a los que ya tenía como jefe del ejército y del comando de las tres armas. Los dos presidentes anteriores habían caído después de los dos grandes reclamos obreros cordobeses. El segundo decreto de la Junta fue declarar el cese del estado de emergencia en Córdoba, cuando nombró como ministro del Interior a Arturo Monroy, un radical balvinista, presidente de la Cámara de Diputados entre 1963 y 1966, al que se suponía gran muñeca política. El nuevo presidente estaba dejando claro cuál sería el objetivo principal de su gobierno: garantizar la reinstauración de un sistema de derecho o, según otras lecturas, asegurar una retirada ordenada de los militares a sus cuarteles. Se estaba por lanzar el Gran Acuerdo Nacional.